Muy bien. Tarán, tarán. Vamos a poner en silencio esto. Estamos ok. Muy bien, señoras y señores, queridos colegas, no solamente agentes de venta. Aquí estamos en una capacitación donde, por supuesto, están todos completamente invitados sin importar el cargo que nosotros utilicemos hoy en día, que tengamos en la empresa, sin importar el rol que estemos desempeñando. En realidad, quise compartir y quiero compartir con ustedes una capacitación que nace cuando estuve realizando algunos streamings sobre la propuesta de valor. No sé si alguno de ustedes vio esos streaming, que hablamos sobre la propuesta de valor, un streaming que hicimos para todo el equipo comercial y que hablábamos sobre nuestros propósitos, el por qué hacemos las cosas, que es para proteger, inspirar confianza y ayudar a alcanzar el máximo potencial. Pero también hablamos dentro de ese streaming nuestros valores, el cómo lo vamos a hacer. Y habían dos en especial que a mí me llamaban mucho la atención. El primero es cuando hablamos de que somos solo un equipo y valoramos la diversidad y el potencial de cada uno. Yo me quedé pensando en ese, porque yo dije, ¿cómo nosotros podemos llegar a valorar la diversidad? Por lo general, tenemos la tendencia de que frente a la diversidad solemos alejarnos, no abrazamos mucho la diversidad. Puede ser un tema más bien psicológico, puede ser un tema más bien mental, pero cuando alguien es muy distinto a mí, cuando tiene otras ideas políticas, tiene otras ideas religiosas, tiene otra orientación sexual, cuando la otra persona de verdad no tiene ninguna similitud hacia mí, tendemos normalmente a alejarnos. No somos personas que por naturaleza abracemos la diversidad. Junto con eso también cuando tenemos que abrazar nuevas ideas, ante las nuevas ideas tampoco las abrazamos tan rápido. Cuando en la compañía experimentamos cambios tecnológicos, por ejemplo, una nueva herramienta de venta, una nueva herramienta de gestión, siempre tenemos, usted y yo, ciertas reticencias a eso. Pero eso a mí me llamó primeramente la atención ese valor. Yo dije, ¿cómo nosotros podemos valorar la diversidad y cómo al final de cuentas podemos ser un solo equipo? El segundo valor de nuestra propuesta dice que nosotros debemos abrazar las nuevas ideas para superar las expectativas de nuestros clientes. Fíjate lo que dice, abrazar nuevas ideas. E insisto, las nuevas ideas normalmente no las abrazamos de forma natural. Tendemos a llevar nuestras ideas hacia adelante, nuestras ideas personales, y también nos tendemos, usted se percata, a juntarnos en el trabajo, compañeros de trabajo, con personas que opinan igual que nosotros, con personas que se parecen a nosotros. Por supuesto, aquellas personas con quienes no tenemos mucha afinidad, sin duda tratamos de no trabajar con estas personas. Y el problema se genera en nuestros equipos de trabajo, hablando de estos dos valores, se genera cuando alguien de nuestro equipo de trabajo, que puede ser colega, puede ser alguien que nosotros lideramos en el equipo de trabajo, o también puede ser nuestra jefatura directa también, es parte del equipo, ¿verdad? El problema sucede cuando alguien en el equipo opina distinto a mí, completamente distinto a mí y tenemos una diferencia de opinión. Y ahí muchas veces pueden generarse ciertos roces, ciertos problemas, porque normalmente siempre nosotros creemos que nuestra idea para solucionar un problema es la mejor. Porque si no, yo no daría esa idea. Parto de ese principio. Siempre que usted y yo tenemos una idea, creemos que es la mejor. Y cuando alguien da una idea distinta, entramos en un pequeño desafío. En un pequeño desafío de ¿qué es lo que hago? Un desafío de o planteo mi idea con mayor firmeza, o cedo a la idea del otro, o simplemente me callo porque no quiero generar una discusión. Quizá a usted le ha pasado alguna vez que está en el trabajo, en alguna reunión, y toma la decisión mejor de callar para no generar un conflicto. Y uno dice, no, calla, Jeff, calla, no digáis eso, porque si no se te va a generar un problema. No, quédate callado, mejor, ¿para qué? Mejor. Y ahí uno tiende, para no discutir, porque quizás nos falta, yo creo, una herramienta para poder conversar las cosas. A veces tendemos a aceptar ideas que quizás ni siquiera estamos de acuerdo, porque no nos atrevimos a decirlo, porque quizás cuando lo hemos dicho, entramos en un conflicto. Entonces, este valor de aceptar la diversidad, en realidad se pierde, ¿cierto? Y queda
y quedan escritos simplemente, pero no lo vivimos. Y eso hace que nos cueste, el segundo valor, ¿verdad? Abrazar las nuevas ideas, abrazar ideas distintas. Ahora, estos conflictos no solamente suceden en el trabajo, ¿ok? Sino que también todo tipo de conflictos lo vivimos, por ejemplo, en nuestro hogar. Estamos harto tiempo ya en nuestras casas y quizás ya estamos teniendo algunas diferencias de opinión con personas que nosotros estimamos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, quizás con nuestros padres, quizás con nuestros abuelos, con las personas que nosotros vivamos en nuestra casa. Y ya estamos teniendo algunas diferencias que pueden estarse convirtiendo en diferencias irreconciliables. O en el pasado, usted puede tener quizás algún familiar en el pasado, algún familiar con quien ya no se contacta, producto precisamente por una grave diferencia de opinión. Algo pudo haber sucedido en el pasado entre ustedes que ya no habla con esa persona. Quizás hace tiempo usted no habla con sus padres, quizás hace mucho tiempo no habla con sus hermanos, quizás no habla con su primo, con sus hijos, quizás. Y eso sucedió probablemente porque hubo una diferencia que no lograron reconciliar. ¿Dónde más existen problemas? ¿Dónde más existen conflictos? Por ejemplo, en los colegios. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado alguna vez tener que ir a conversar con la profesora o el profesor de sus hijos por alguna diferencia que tienen. Sea una diferencia que tuvieron respecto a la forma en cómo se educó, a un problema que hubo en el colegio. Estoy pensando en niños quizás más pequeños, ¿no? Donde todavía vamos los apoderados al colegio, me incluyo en ese grupo. Y tenemos que conversar con el profesor para resolver una diferencia. También ocurren este tipo de problemas cuando tratamos de resolver problemas en nuestra comunidad. A mí me sucede donde yo vivo que todos los vecinos nos juntamos para colocar portones, hace el año pasado, portones de ingreso al recinto. Y fue una cantidad de problemas. Cuando la comunidad se junta a resolver un problema se genera un conflicto terrible. Y normalmente cuando se generan este tipo de conflictos, siempre se generan dos bandos. No sé si se ha percatado usted cuando se generan los problemas en el equipo. Siempre hay dos bandos. Por un lado están los buenos, por un lado están los malos. Esa es la forma como nosotros vivimos los conflictos. Y por supuesto, usted y yo estamos en el lado de los buenos y los otros están en el lado de los malos. Por supuesto que si le preguntamos a los que están en el lado de los malos, ellos opinan distinto. Ellos opinan que nosotros estamos equivocados y ellos están en lo correcto. Así pasó en una disputa acá, cuando tuvimos que resolver el tema de los portones del acceso. Había un grupo de personas que eran dos bandos. Un grupo de personas que confiaba, ¿cierto? Que quería llevar el proyecto adelante, pero por otro lado estaban las personas que no estaban de acuerdo en cómo se hacía el proyecto y tenían dudas sobre la manera en cómo se estaba implementando. Y dentro de esos dos bandos, yo me acuerdo, fuimos a una plaza que hacer donde nos reunimos, éramos como 40 vecinos más o menos. Y era tan notorio el tema de los dos bandos, porque en un lado estaban los que opinaban de una cosa y acá estaban lo que opinaban los otros. Yo no había ido hace tiempo a esa reunión, a esas reuniones. Había visto conversaciones por WhatsApp, qué sé yo, pero dije, ya voy a ir para enterarme en qué estamos. Y yo estaba de pie en el medio. Era muy peculiar porque yo no tenía, yo no conocía cómo eran los bandos en ese momento. Entonces yo estaba parado en el medio y estaba el bando uno y estaba el bando 2. Y eso pasa también en nuestros trabajos, con nuestros equipos. Fíjese usted, si hay alguna diferencia en sus equipos de trabajo, probablemente un grupo de personas se sienta en un lado y el otro grupo de personas se sienta en el otro lado. Y si tú no quieres ser partícipe de eso, te quedas en el medio. Te quedas en el medio sin poder opinar. A nuestros hijos a veces también los colocamos en esa misma disyuntiva, en donde a veces nos equivocamos y creemos que nuestros hijos son o de la mamá o del papá, por ejemplo. Entonces la mamá le dice al hijo, mira, tu papá es así, en cambio yo soy de esta forma. Y después el papá le dice al hijo, no, es que mira cómo es tu mamá, es que yo soy mejor. Y se generan bandos y el hijo lo tenemos al medio. Eso en psicología se llama triangularización. Se triangulariza la relación y estás colocando una persona en el medio. Y a veces lo hacemos en nuestra propia familia. ¿Por qué se produce esto? Porque hay un conflicto. La pregunta es, ¿cómo podemos resolver los conflictos? ¿Cómo podemos resolver los conflictos en el trabajo? Porque si no resolvemos los conflictos en el trabajo, es muy difícil llevar el día a día. Es muy difícil alcanzar las metas. Eso es lo que sucede, ¿verdad?
Porque si yo me llevo mal con alguien en mi equipo de trabajo y no quiero trabajar, ya no quiero ni ver a esta persona, trabajar juntos se hace muy difícil. Alcanzar las metas es muy complicado. Además que pasamos, independiente de lo que está sucediendo hoy en día, nosotros pasamos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas en el trabajo. Por lo tanto, si no resolvemos los conflictos laborales que tenemos, en realidad se va a hacer difícil toda nuestra vida porque pasamos más tiempo trabajando. También si dejamos que otros resuelvan el problema, me quedo en una situación de espera. Y puede que estos problemas tampoco se resuelvan, que estas diferencias no se resuelvan. ¿Cuántos nosotros no nos hemos agarrado con un compañero de trabajo? Por lo que sea por una diferencia de opinión, sea por una conducta, una actitud, porque no lavó la taza. Son casi cosas tan pequeñas, pero tenemos conflictos. Reitero, conflictos con los profesores de tus hijos, cuando tú vas a la reunión de apoderados. No sé si a ustedes les ha tocado ir a reuniones de apoderados, cuando se generan discusiones, dos bandos, inmediatamente. Siempre se hacen dos bandos en las discusiones, siempre. Y la vida es así, ¿eh? Es cosa de ver la televisión, siempre están los dos bandos. Está la derecha y la izquierda, está el Colo y la U, está los buenos y los malos siempre. Por eso, estos módulos, este curso, este streaming, tiene como objetivo hablar sobre un concepto que se trata sobre la sinergia. La sinergia, y esta es una primera parte, ¿eh? No vamos a terminar el curso acá inmediatamente, pero como primera parte vamos a definir un poco qué es la sinergia. Lo que sí le quiero contar a ustedes es qué hace la sinergia, antes que nada. La sinergia permite resolver problemas entre las personas y muchas veces pueden ser problemas difíciles que se nos presentan en la vida. Así que tengamos en mente la sinergia no como un concepto, sino que tengamos la sinergia como una técnica, como una habilidad, como una destreza. Y la invitación acá es aprender esta estrategia y no necesariamente toda la gente puede saber la técnica o no toda la gente puede conocer el concepto de sinergia. Es cosa que tú, que estás escuchando, que tú, que estás aquí, conozcas la sinergia, conozcas en qué consiste y cómo se trabaja y cómo se lleva a cabo para que puedas resolver los problemas. No necesitamos que toda la gente conozca la sinergia. Porque lo que nos empieza a pasar cuando conversamos estas cosas es que estamos pensando que los otros están equivocados. Normalmente es eso, ¿verdad? Cuando ponga en su mente un conflicto, ponga en su mente un conflicto que haya tenido últimamente. Y estoy seguro que la otra persona era la persona que estaba equivocada y usted estaba en lo correcto. Estoy seguro. Por lo tanto, ponga en mente eso. Y la sinergia ayuda a resolver ese conflicto. Hay conflictos tan pequeños. Yo a veces me he peleado con vecinos porque estacionan el auto en mi salida en mi salida o en mi vereda. Y quizás ha tenido ese tipo de problemas también. Por lo tanto, la sinergia, antes de entrar a la definición, quiero contarles qué es lo que hace la sinergia. La sinergia logra y permite resolver problemas. Por supuesto, resolver problemas con las personas. No estoy hablando del problema económico, el problema situación país, sino que estoy hablando del problema entre las personas. Que normalmente tenemos dificultades con personas que no nos llevamos tan bien. Y es súper urgente llevarnos, no sé si llevarnos bien, pero es súper urgente resolver esos conflictos, porque de lo contrario, trabajar en equipo es muy difícil. Cuando el problema persiste en el tiempo, cuando se mantiene en el tiempo, trabajar juntos es complejo. ¿Por qué cuesta resolver los conflictos? ¿Por qué es tan difícil? Porque normalmente creemos que los conflictos tienen dos caras. Es algo que se le llama, en términos psicológicos, la mentalidad bipolar. Mentalidad bipolar. No se refiere a la bipolaridad de las emociones, de cambiar de emociones, de la tristeza a la felicidad, no va en esa línea, sino que se habla de pensar de forma bipolar, en donde cuando estamos en un conflicto, creemos que en ese conflicto está mi equipo, el que opina igual que yo, y está el equipo del otro. Muchas veces ocurre eso entre áreas de trabajo. Siempre, por ejemplo, hay problemas entre el área de ventas, por ejemplo, con el área de producción, o hay problemas entre recursos humanos y el área de contabilidad. Y así, áreas que deberían trabajar muy bien en equipo, a veces entran en conflicto. Y los de ese equipo de trabajo dicen, no, es que los del otro equipo, los de la otra área son así, son asá, son aquí. Y los del otro equipo opinan lo mismo de nosotros, que nosotros somos aquí, somos acá, esto otro.
Y la verdad es que eso nos lleva a creer, a creer que en un conflicto, en una situación de conflicto, como que obligatoriamente tenemos que elegir una u otra alternativa y que tenemos que identificarnos con alguna u otra alternativa. De hecho, la vida funciona así. La gente nos obliga a elegir entre una y otra alternativa. En la misma televisión, yo sé que han visto más matinales últimamente que hace unos meses atrás. En la televisión, cuando el periodista le hace la pregunta, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el uso de mascarillas? ¿Qué le está diciendo? Que tiene que elegir dos alternativas, que sí o que no. Otros temas más profundos. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? Elija entre sí o no. ¿Usted está de acuerdo con la medida X? Sí o no. Es decir, siempre creemos que en un conflicto hay solamente dos alternativas. Es importante que lo consideremos acá como introducción del tema, porque la sinergia precisamente no es tomar una alternativa u otra. Ya les voy a contar qué es la sinergia, pero quiero dejar claro que la sinergia no es tomar una alternativa u otra. ¿Cuál es el riesgo de tomar una alternativa u otra? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que no siempre mi mapa mental para resolver un problema es el mismo mapa mental que utiliza la otra persona. Cuando digo mapa mental, el término que quiero aplicar acá, mapa mental se refiere a una mirada y una forma de querer hacer las cosas. De hecho, mapa mental se refiere un poco al concepto del paradigma. El paradigma que es una idea o un concepto, el cómo pensamos las cosas. Y muchas veces nuestro mapa mental está errado, no siempre es completo. Entonces, cuando yo quiero resolver un conflicto con alguien, yo me esmero en contarle mi mapa mental, en la solución del problema. No, yo creo que tú tienes que ser así. No, yo creo que el equipo tiene que hacer esto. No, yo creo que el colegio tiene que hacer esto otro. Y ahí le doy, ¿no? Tratando de explicar mi mapa mental. Pero normalmente mi mapa mental no le resuelve la necesidad al otro. Quiero hacer un paréntesis sobre lo que son los mapas mentales. Creo que es un tema acá importante a conversar. Y cómo hemos cambiado nuestros mapas mentales. Y hablo un poco de los paradigmas. ¿Se acuerdan ustedes en los años, yo creo en los años 80, qué pasaba en los años 80 cuando veíamos a un niño, estoy hablando de un niño, no sé, de 4 años, 5 años, ¿ok? Y veíamos a un niño de esa edad y lo veíamos gordito, gordito, así con los cachetitos naranjitos, los brazos así, pero gruesecitos, ¿cierto? Un niño 5 años gordito, en los años 80. Cuando lo mirábamos, ¿qué pensábamos de ese niño? Está sanito, ¿cierto? No, el niño está sanito. Mire, está gordito, está robusto, ¿cierto? Y las mamás, nuestras mamás, yo creo que somos de esa época, ¿no? Estamos en el grupo de riesgo ya. Nuestras mamás nos dan comida, nos metían comida, cucharal. Me acuerdo, mi madre me daba los platos, pero llenos, platos de campo, rebosando, porque tenía que alimentarme. De hecho, las mamás embarazadas en esa época, los doctores les decían que tenía que comer por dos, ¿cierto? No, tiene que comer por dos porque son dos personas ahí. Entonces creíamos en ese tiempo de que un niño en esas condiciones era sanito. Pero coloquemos ese mismo niño en esas mismas condiciones de salud en el año 2020. ¿Qué es lo que vemos? Estamos viendo un problema de salud. Estamos viendo diabetes temprana. Estamos viendo problemas más difíciles. Entonces, hoy en día estamos en un paradigma de la salud, el paradigma del deporte. Ha cambiado, ¿cierto? Eso se refiere a los paradigmas y los mapas mentales. Antes teníamos un mapa mental para resolver un problema y creíamos en eso. Ahora tenemos otro mapa mental. Por lo tanto, nosotros en nuestra vida privada también cambiamos de mapas mentales. A veces cambiamos hasta podemos cambiar de partido político, formas de alimentarnos. Con el tiempo vamos cambiando. No siempre mantenemos los mismos paradigmas. No somos los mismos hace 20 años atrás como somos hoy en día, ni vamos a ser los mismos en 20 años más. Los paradigmas cambian. Y en un conflicto, muchas veces nos arraigamos a nuestro paradigma, volviendo al tema. En un conflicto nos arraigamos a un paradigma, a un mapa, y creemos que mi mapa resuelve el problema. En cambio, el mapa del otro, la ruta de solución que tiene el otro, no me sirve. Creo en la mía. Entonces, ¿qué tratamos de hacer cuando resolvemos un problema? Tratamos de mostrarle mi forma. No, es que la empresa hay que hacer esto y esto hay que hacerlo. No, es que tú como pareja tendrías que ser así para que esto se resuelva. Yo trato de imponerle mi mapa.
Pero la otra persona también tiene sus necesidades, también tiene su forma de resolver los problemas y también busca algo distinto a mí. Por lo tanto, el otro también tiene un mapa y trata de persuadirme. Si cambiáramos los mapas, es decir, yo le explico bien al otro mi solución, sigue sin verla, sin aceptarla. Y yo tampoco voy a aceptar la solución del otro porque no se acomoda a mí. Por lo tanto, para resolver un problema ni siquiera podemos decidir qué mapa tomar. De ahí muchas veces entramos en vez de generar una solución a un problema, terminamos haciendo un consenso. Y eso pasa mucho en los equipos de trabajo, terminamos realizando un consenso. ¿Y qué es un consenso? Un consenso es ceder a algo. No, ya esto no lo voy a, no, ya esto no. Ok, ya esto no. Ya bueno, acepto lo tuyo. Ok, me aguanto. Ahí es cuando a veces salimos de las reuniones de trabajo y salimos desanimados. Porque queríamos lograr algo y no, es que no se pudo, es que tuvimos que ceder, es que esto sí se puede, esto no. Y ahí no estamos abrazando la diversidad, por supuesto, ahí no logramos trabajar en equipo, ahí lo que estamos haciendo es ceder. Por eso la sinergia consiste como tal, en llegar a una solución que no es tu mapa ni mi mapa. No es lo que yo creo que se tiene que hacer, ni lo que creo que el otro se tiene que hacer. ¿Me explico? Ninguna de las dos ideas es correcta. La sinergia es estar dispuesto a encontrar una tercera alternativa. Salir de la mente bipolar y entrar a la mente tripolar, de buscar una tercera idea. Y la invitación, cuando aplicamos la sinergia, la invitación es estar dispuestos, no solamente que el otro esté dispuesto, a mucho ojo con esto, es yo, Jeff Mitchell, cuando estoy frente a un conflicto, estar dispuesto a no tomar mi mapa como solución, a no tomar el mapa del otro como una solución, no tomar nuestras rutas como verdaderas, sino que estar dispuesto y abierto a encontrar una tercera alternativa al problema, a resolver este conflicto. Cuando se arma los portones en las comunidades, ¿verdad? Como le estaba contando al principio, es que todos estemos dispuestos a buscar una tercera idea, una tercera alternativa que hasta el momento ninguno se ha planteado. En los equipos de trabajo significa decir, ok, veamos otras formas distintas de hacerlo, entonces, veamos una tercera alternativa. Pero lo más peculiar es que esa tercera alternativa no existe todavía, porque no es la mía, no es la tuya, es una que ninguno de nosotros nos hemos planteado. Por lo tanto, tenemos que descubrirla juntos. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es un camino elevado, es mejor ruta de la que cualquiera de nosotros se pueda haber imaginado. Definición de la sinergia. La sinergia es encontrar juntos una tercera alternativa. Esa es la sinergia. Cuando se habla de la palabra sinergia, que no es la banda de música, por si acaso. ¿Ah? Cuando hablamos del concepto de sinergia, siempre se habla de una fórmula. Yo conocí este concepto cuando dentro de mi carrera estudié administración de empresas, tuve un ramo de administración de empresas. Y se hablaba de la sinergia como concepto que vive en el mundo de los sistemas. Y se hablaba de una fórmula matemática, en donde 2 más 2 no es 4, sino que 2 más 2 es 5. Hablaba del concepto de la sinergia, en donde la suma de las partes da un resultado mayor que si estuviesen estas de forma independiente. Por lo tanto, la sinergia implica poder juntos encontrar una nueva idea, pero una nueva idea que no es la mía, no es la tuya, sino que le llamamos una tercera alternativa. ¿Ok? Eso a concepto de definición. La sinergia sucede cuando 1 más 1 es igual a 10, a 100, incluso a 1000. Ahí estamos recién viviendo la sinergia. Es el potente resultado, fíjate en esta definición, la sinergia es el potente resultado cuando 2 o más seres humanos respetuosos, ese es un buen principio, ¿eh? Pero es el potente resultado cuando 2 o más seres humanos respetuosos deciden juntos ir más allá de cualquier idea preconcebida para alcanzar un gran reto. Es decir, estamos juntos acá, tenemos un desafío, tenemos un problema que resolver. Ese problema también puede ser cómo darle una respuesta a un cliente, por ejemplo. Oye, tenemos un cliente, ¿cómo le damos una respuesta? ¿Cómo construimos una respuesta?
Y dentro del respeto vamos analizando, vamos conversando, cómo le damos una respuesta a nuestros clientes, pero lo tenemos que hacer juntos, en donde hemos decidido dejar nuestras ideas, nuestros mapas mentales que teníamos inicialmente y estar dispuestos a crear uno nuevo, una tercera alternativa. Por eso es ir más allá de cualquier idea preconcebida, ¿correcto? Y por último, ¿qué es la sinergia? Es la pasión, la energía, el ingenio y emoción de crear una nueva realidad mucho mejor que la anterior. ¿Cuándo se genera sinergia? Cuando la solución, cuando la acción que vamos a hacer efectivamente nos satisface a todos, a nadie se le había ocurrido antes de juntarnos y salimos emocionados con la solución que vamos a lograr. Eso es interesante en los equipos de trabajo, ¿eh? Y lograr eso entre equipos de trabajo es fundamental. Cómo el área A con el área B trabajan mejor. Como suscripción con los vendedores, con el área de aquí, ¿verdad? Con el área de seguros generales, finanzas, mantención. ¿Cómo logramos en crear una nueva realidad que es mucho mejor que la anterior? Y para eso se tiene que vivir el concepto de la sinergia, en construir una tercera alternativa. ¿Qué no es la sinergia? La sinergia no es consenso. A veces creemos que la sinergia, de hecho, no lo tengo escrito acá, pero como paréntesis, antes de leer eso. A veces cuando hablamos de la sinergia, la gente cree que es como energía, ¿verdad? Porque viene un poco, se asocia un poco al concepto, ¿no? De la energía. Entonces la gente dice, oye, hagamos sinergia, como queriendo decir, trabajemos en equipo. Pero en realidad no es eso, ¿ok? La sinergia no es hacer las cosas con energía, sino que es una técnica para resolver un problema, un conflicto. Eso es realmente la sinergia. ¿Qué otra cosa no es la sinergia? No es consenso, porque a veces queremos llegar a un consenso con el otro. Porque en el mejor de los casos, estoy leyendo, en un consenso, 1 más 1 es igual a 1,5. Todos pierden algo. Es cuando uno dice, ya, lleguemos a un consenso. Lo que estás haciendo en ese momento es decir, oye, cedamos en algo, ¿verdad? Ok, tú haz esto que yo no lo voy a hacer ya, pero tú haz esto que yo te estoy pidiendo. Llegamos a un consenso, que al final de cuentas la definición de consenso en el diccionario significa ceder, sacrificar o rendir. Las partes pueden salir satisfechas, pero nunca entusiasmadas. Claro, en un consenso logra resolver un problema, pero no quedas entusiasmado con esa solución. Simplemente, eh, simplemente sales satisfecho nomás. Ya, bueno, algo se logró. Muchas reuniones de trabajo las vivimos así, lamentablemente. En donde decimos, bueno, sí, tuvimos que ceder, no logramos todo lo que queríamos. ¿Por qué? ¿Por qué no logramos todo lo que queremos? Porque yo aún sigo insistiendo que mi mapa es el mejor y quiero ganar mi mapa y quiero ganarle al mapa del otro. Por eso mientras sigamos tratando de imponer nuestra idea, cuando vamos a las reuniones de trabajo, de hecho a veces tratamos de llevar nuestro argumento y nos preparamos un argumento, ¿cierto? Nos preparamos en qué voy a decir, cómo lo voy a decir, armo la PPT, armo las proyecciones. Pero en ese momento yo no voy a la reunión para hacer sinergia, sino que voy a la reunión para ganar el caso. Es como que yo quisiera ganar, ¿correcto? No voy con la intención de escuchar, voy con la intención de ganar. Tampoco la sinergia no es resolver un conflicto, porque a veces para resolver un conflicto nos quedamos callados, o preferimos no pelear, o preferimos ceder. Sinergia no es resolver el conflicto, sino más bien trascender el conflicto, es ir más allá en descubrir algo nuevo. Es decir, cuando vivimos la sinergia es mejor que mi mapa o es mejor que tu mapa o tu manera o mi manera de hacer las cosas. Comenzamos a construir un nuevo mapa. Comenzamos a construir una mejor idea. Este concepto de la sinergia no es solamente de libro, la sinergia está en la vida real y quiero dar 3, 4, 5 ejemplos de cómo se vive la sinergia en la vida real. Por ejemplo, sinergia hay en todas partes, pero quiero tomar simplemente 5 ejemplos. Uno podría imaginarse muchos más, ¿eh? De hecho, podría hacer como tarea, y busca ejemplos de sinergia para que vean cómo funciona. Entendamos el concepto de que 1 más 1 es 5, es 10, es 20, es mucho más. ¿Ok? Por ejemplo, la naturaleza vive bajo el concepto de la sinergia. Ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en el colegio cuando nos enseñaron que si colocábamos un vasito y colocábamos algodón y luego colocábamos unos porotitos y le colocábamos agua y lo poníamos en la ventana? ¿Se acuerdan de todas esas cosas que nos hacían en el colegio? Y era asombroso para nosotros porque nos dábamos cuenta que
como que habíamos creado vida, ¿cierto? Eso es sinergia. Porque el porotito, por un lado, no puede ser una planta. El agua, por el otro lado, no puede ser una planta. Tienen que unirse. Y cuando se unen, generan un tercer elemento, pero que por separado ninguno de ellos podía crear. Tienen que estar juntos. Y cuando están juntos, se crea y crean la planta. La semilla, simplemente. Cuando tú colocas una semilla, le colocas tierra, le colocas agua, son varios elementos, que el sol, el cuidado, genera, crece, nace el árbol, la flor, lo que sea, ¿correcto? Ahí estás viviendo la sinergia. Ahí ves un ejemplo de sinergia, en donde los elementos por separado no hacían nada, pero tienen que estar juntos para que tengan acción. Otro ejemplo de sinergia que me gusta mucho. Segundo ejemplo, es el ejemplo de las aves migratorias. ¿Se han dado cuenta quizás por algún documental, por ejemplo en Discovery o esos canales ñoños que a veces uno ve, que las aves cuando van de un sector a otro, cuando migran en ciertas épocas del año, no van por sí solas, por separado, sino que van juntas, las aves migratorias, por eso se les llama de esa manera. Y cuando viajan, ¿se han dado cuenta que viajan así? Si ven la pantalla, están en forma en B, van viajando. ¿Se han dado cuenta de eso? Esto es muy profesor Rosa, ¿eh? La calle carné aquí. Es muy profesor Rosa, pero ¿por qué viajan de esa forma? Porque se ha descubierto de que las aves migratorias, cuando viajan en B chica, V, como quiera llamarle, cuando viajan en B, alcanzan mayor velocidad que si viajasen por separado. Es decir, si cada una de las aves dice, ya voy a migrar, voy sola, en realidad, claro, va a llegar, sí, va a llegar, pero tarde, se va a cansar y probablemente no sea lo mismo que haber viajado con su equipo. Porque cuando van en esa posición ganan mayor velocidad. Y algo más maravilloso de las aves migratorias, que las aves migratorias se van moviendo, se van cambiando entre ellas. La que va primero lleva mayor esfuerzo, pero cuando se cansa van bajando y se van cambiando. Por lo tanto, la que está más cansada después termina al final para retomar fuerza y después vuelven de nuevo y se van rotando. Maravilloso. Este es como el programa de maravilloso. Ya si se nos cayó el carnet, ya que se caiga, ya dejémoslo en el suelo, ya, ¿para qué? ¿Para qué recogerlo? Entonces, eso es sinergia. Y eso es una... Yo he usado esa alegoría mucho tiempo cuando quiero hacer capacitaciones de trabajo en equipo. Como dato, yo llevo ya 10 años realizando capacitaciones y cada vez que voy descubriendo ciertas cosas, las mantengo. Y eso lo he mantenido mucho tiempo, porque creo que habla de lo que significa un buen equipo. Porque claro, tu área de trabajo, en la que tú trabajas hoy en día, sola no puede hacer las cosas. Necesitas de otras áreas, necesitas de otras personas. Y la otra área también te necesita a ti. Por eso deben vivir la sinergia por separado. Las aves por separado, claro, llegan, pero no llegan a tiempo, llegan cansados, quizás no lo logren. En equipo se logran mejores cosas porque se vive la sinergia. Las aves migratorias son un buen ejemplo de ello. Tercer ejemplo, el milagro del nacimiento. Cuando nacen nuestros hijos o nacen los niños. Se da cuenta de que siempre cuando hay un embarazo empiezan ahí a decir a quién se parece, a quién se parece. Y cuando nacen los niños empezamos a decir, sí, se parece al papá, se parece a la mamá. Pero la verdad es que sí, tiene alguna cosa de ambos. Pero nuestros hijos terminan siendo seres únicos, que pueden tener ciertas herencias, sí, por supuesto, es lo que coloca uno, también lo pone el otro, ¿verdad? Qué sé yo. Pero no sale la sumatoria de ambos. O sea, no es lo que es la mamá y lo que es el papá. No es que juntos son una persona, no. Nace un ser nuevo, completamente distinto, que tiene cualidades diferentes. Y eso también como padres es importante que se lo digamos a nuestros hijos también y se lo hagamos saber. Nuestros hijos son seres únicos e irrepetibles en el universo. No hay persona igual a nuestros hijos en todo el universo. Demostración biológica de eso, nuestra huella. ¿Se ha dado cuenta que nosotros ponemos nuestra huella para filmar, para muchas cosas? ¿Y por qué ponemos la huella? Porque es una figura, es una figura que es única. Podemos tener root, podemos tener nombre. Los root no se repiten, por supuesto. Los nombres sí. Pero la huella digital no se repite. Eso ya nos tiene que dar una idea de que todo ser humano es único y irrepetible. No hay personas igual a usted o a mí en el mundo. Somos únicos. Todos somos personas únicas.
Nuestros hijos son personas únicas, a pesar que tengan la biología o la herencia de ambas partes, no importa. Terminan siendo un ser único e irrepetible. Y eso es sinergia. De dos personas se forma un tercer ser que es muy distinto a los otros, pero que por separado, por supuesto, no hubiese podido crear. No voy a hacer aquí clases de biología, creo que todos sabemos cómo se hacen los niños, pero sí se entiende de que por separado no puede nacer un hijo y por lo tanto no creas la maravilla del nacimiento o el milagro del nacimiento, como mucha gente le llama. Por lo tanto, el tercer ejemplo se refiere a los hijos. Ya les di el primer ejemplo, sinergia en la naturaleza, sinergia en las aves, sinergia en los hijos. Cuarto ejemplo, quizás uno de mis favoritos como ejemplo, la música. La música para mí es sinergia. Estábamos hace poquito escuchando, coloqué algunos temas de los Beatles. Y ustedes saben que los Beatles, hay dos personas que son la máxima creación o compositores de la banda, que por un lado es John Lennon, fallecido John Lennon, y Paul McCartney. Algunos dicen que es un farsante, pero vamos a concederle que es él, ¿ok? Algún momento lo dije en un streaming, de que ambos por separado crean música. Paul McCartney hace sus canciones, John Lennon hizo sus canciones. Pero cuando estaban juntos, eran los Beatles. Tenías también a Ringo, que también hacía su aporte, estaba George Harrison, el otro integrante. Algunos hablaban del quinto Beatles, a quien le gusta los Beatles puede entender el ejemplo. Si no, no importa. Había otra persona que no era parte de la banda, pero que también daba opiniones, y construían juntos. Y los discos de los Beatles son muy distintos a los que tenían ellos por separado. Los cuatro integrantes de los Beatles realizaron discos por separados, pero ninguno tuvo la misma fama que cuando eran los Beatles, porque la música es así. De hecho, algunos estudios antropológicos, los estudios antropológicos señalan de que la música nace en base a la improvisación, que la música inició cuando personas se juntaban e improvisaban. Por eso existe el jazz, por ejemplo. El jazz es una música basada en la improvisación, en que personas están tocando y se van coordinando y construyen melodías. Y el hecho de escribir canciones, eso es hace muy poco. O sea, obviamente no hace tan poco, pero comparado a los años de la humanidad, hace muy poco tiempo que se escribe la música. Por muchos años, por muchos siglos y milenios, simplemente se tocaba y se construía en equipo. Eso es sinergia. Cuando se juntan y crean una canción que ninguno por separado hubiese logrado, pero juntos lo logran. Y el quinto y último ejemplo, antes de finalizar, y vamos a terminar aquí con este último ejemplo, vamos a juntarnos, por supuesto, el próximo viernes, a la misma hora, mismo canal, no se preocupen. Porque ya vamos a entrar a la técnica. Aquí lo que estamos haciendo es colocar los fundamentos de lo que es la sinergia, ¿ok? Y ya la próxima semana entramos a la técnica. Y quinto y último ejemplo, el fútbol. Me imagino que muchos de los que estamos acá en este streaming, de las 181 personas que estamos conectados, muchos de ustedes les gusta el fútbol. El fútbol es sinergia. Quiero hablar de un caso, quizá aquí voy a despertar asperezas, ¿ah? Pero estoy pensando en Messi, jugador argentino, ¿cierto? Lo que le sucede a Messi, algo que pasa mucho con Messi, es que siempre opinaba que cuando estaba en la selección argentina no jugaba. No jugaba y el equipo no funcionaba. Pero cuando Messi estaba en el Barcelona, no sé si está, no soy tan futbolero, pero cuando estaba en el Barcelona, ahí sí brillaba. Porque obviamente todos, a unos dicen, no, que todos trabajaban para que le metiera goles. En la selección argentina también trataban de hacer lo mismo. Pero ¿por qué funciona mejor en un lado y no funciona bien en el otro? Porque en los equipos de fútbol tiene que existir el concepto de la sinergia. Es decir, ganar el partido no lo puede ganar uno solo, sino que tiene que ganarlo el equipo completo. En un equipo de fútbol se necesita el defensa, se necesita el arquero, los laterales, el delantero, el que mete el gol, pero tienen que estar todos muy bien coordinados. Porque si uno empieza a jugar solo, otra caída de carnet, yo me acuerdo cuando jugaba la pelota, el que jugaba solo le decíamos el comilón, así le decíamos, no sé por qué, si es algo nacional, pero en nuestro barrio le decíamos comilón, porque se comía la pelota, no la pasaba. Entonces, claro, el comilón jugaba, pero se la quitaban, po, y nos metían el gol de vuelta. Entonces ahí uno empieza a aprender de que el fútbol es sinergia, en donde solo no puedo, necesito a otros.
Y por supuesto, en la sinergia son los equipos los que ganan, no los jugadores individuales. Cuando hablamos de la Copa del Mundo, por ejemplo, el equipo ganó. No es el jugador el que ganó. Ganó la selección, ganó el equipo completo, ese equipo. Por eso se habla en el fútbol de el equipo de la generación dorada. ¿Por qué se habla de la generación dorada? Porque ese es el equipo, es ese armado el que funciona bien. Sacas a gente, lo cambias y no funciona igual. ¿Se han percatado? El problema ahí no es el jugador, el problema es que el equipo no ha logrado la sinergia. Y para eso es el entrenamiento, ¿no? De lograr la sinergia, el engranaje, en donde yo debo renunciar a mi ego en el equipo de fútbol, de yo querer ser el que mete el gol y estar dispuesto a abrazar la forma de jugar del otro y comenzar a trabajar en equipo. Y cuando vivimos la sinergia y abandonamos el ego, siempre las carreras individuales van a destacar. Pero primero tiene que ganar el equipo. Cuando gana el equipo, cuando el equipo ganó la copa, cuando el equipo llegó al final del campeonato y ganó, ahí recién se han dado cuenta que sobresalen las estrellas. Terminó el campeonato, el jugador tanto se lo llevó tal equipo, el jugador tanto se lo llevó ahora el otro equipo. Y así funciona. Por lo tanto, un buen principio de trabajo en equipo. Se gana en equipo, se gana gracias a la sinergia. Y las carreras individuales destacan solas. Por eso es importante abandonar el ego en el concepto del trabajo en equipo, porque al final de cuentas, cuando ganamos todos, las carreras individuales van a destacar. Buen ejemplo de fútbol. Terminados estos 5 ejemplos, para cerrar el contenido, la invitación que vamos a hacer en el próximo viernes, vamos a entrar ya todavía en materia. Si bien esta es una introducción, pero creo que ya hemos conversado varias cosas, ¿no? La invitación es a comenzar a pensar en una tercera alternativa, no en la alternativa 1 o 2, sino que en la tercera alternativa. Primera invitación, tenemos que asumir de que no existen los bandos, de que no es necesario elegir un bando en un conflicto. Esa es la primera invitación. Asumir que este dilema, el dilema de ellos están en lo correcto o en lo incorrecto, asumir que todos los dilemas son falsos. Voy a anotar aquí la invitación en el chat. Me va. Asumir que todos los dilemas son falsos. Asumir de que no tenemos por qué elegir alternativa A o B. Segunda invitación, estar dispuestos, usted y yo, a que modifiquemos nuestros paradigmas. Es decir, estemos dispuestos a cuestionar nuestras ideas, a cuestionar si tengo la razón. Creo que eso es una tremenda invitación. Por lo tanto, cuando cuestiono, estoy dispuesto a cambiar mi mapa de ruta y a conocer el mapa del otro. Y por lo tanto, abandonar la mentalidad bipolar, la mentalidad de que yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado. Cuando voy con esa mentalidad, no puedo vivir la sinergia. Y la tercera invitación para vivir la sinergia es alejarse de buscar la respuesta correcta, de decir qué es lo correcto, y empezar a buscar con otras personas, con los que me rodean, respuestas mejores y ser capaces de construir. Muy bien. El próximo viernes, misma hora, mismo canal, vamos a estar realizando la segunda parte.